unos minutos para las preguntas. Espero que sean preguntas concretas y concisas. Julio hizo una excelente presentación acerca de los problemas de las negociaciones internacionales y al rumbo que lleva la integración, y yo rescato las dos exposiciones un punto en común, a pesar que son dos exposiciones totalmente distintas, problemas económicos financieros y problemas ambientales de todo carácter global, y es la idea del costo del error. Los dos tienen en común haber planteado el costo del error, que es propio de decisiones en incertidumbre, ¿no es cierto? Bueno, señor embajador. Sí, sobre el tema medio ambiente. El año 1989, todo el mundo lo recuerda porque fue la caída del muro de Berlín. Y nadie recuerda que en la Asamblea General de las Naciones Unidas de ese año se cambió radicalmente la política del medio ambiente a nivel global. Es curioso, pero esto ha desaparecido, digamos, prácticamente de todos los escritos. En el año 1989, Brasil, y detrás de Brasil la India, Malasia era el presidente del llamado Grupo de los 77, y entre bambalinas atrás estaba China, impulsaron cambiar la política global de ese famoso grupo que no tenía una posición común en el tema medio ambiente. Nosotros, la Argentina, éramos desde Estocolmo, uno de los países que con los que llamaban good guys, los países buenos, poníamos siempre una resolución del medio ambiente que fundamentalmente reunía a los países que tenían preocupación por el tema, los nórdicos y algunos otros, Bangladesh, etc. Ahora, una vez que Brasil y el grupo de países impulsó en el grupo 77 el cambio, dijeron: el medio ambiente no es más un problema global, es un problema norte-sur. Y a partir de eso pasó a ser un proyecto de resolución del grupo 77, que es el que hay ahora permanentemente. Y a partir de ahí el tema medio ambiente, creo yo, y eso lo cree un hombre del PNUD como Tomasini, creo yo que entra en un intríngulis que no se puede descifrar, porque el mundo es redondo y no es cortado por la mitad, digamos, entre unos y otros. Hoy en día tenemos un problema global tratado desde el mundo que se divide en dos partes. Creo que esto es uno de los absurdos tan grandes que tenemos de dividir el mundo, como se está dividiendo desde hace bastante tiempo, entre unos y otros cuando los problemas son globales. Quiero un comentario sobre esto. Sí, queda muy atrás. Definitivamente de acuerdo, el problema es global, pero las afectaciones son diferenciales. Y lo que sucede y la discusión, que no voy a poner en tela de duda de esta diferenciación entre países en desarrollo y países desarrollados, lo que está planteando es cuál es el futuro cercano y lejano que tenemos cada una de las sociedades. Tal es la confusión que hoy China emite más que Estados Unidos. Entonces, ¿de qué lado de la pared estamos, ¿no? Cada uno? Argentina no existe en esta discusión. El 1% apenas de las emisiones mundiales. No podemos estar pensando de que tenemos nuestra contribución es excesiva. Lo que sí estamos siendo afectados y vamos a ser mucho más afectados. Entonces, en ese punto sí se da una discusión entre norte-sur, como quieran llamarlo, desarrollado no en desarrollo. La diferenciación y la afectación futura existe. Y de hecho los países han tenido una posición de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Y de hecho Argentina es adalid en este tipo de planteamiento. Quiero hacer un aporte. Cuando él había hablado hace un rato del presupuesto, usted llegaba a 70 unidades de algo, sí, por cápita. Lo que se llama la iniciativa alemana es repartir esos cupos entre toda la población mundial, y eso le da que a Estados Unidos le dura 5 años el cupo y a Burkina Faso 2100. Entonces el tipo dice: bueno, ¿cuál es el problema? Establezcamos un mercado por el cual los países sedentarios, que son los países de desarrollo, le vencen a los otros países. Eso es tan eficiente y equitativo como absurdo, porque nunca los países centrales le van a dar derecho a propiedad a los países en desarrollo sobre las emisiones, nunca se la van a dar gratis. Por eso esa solución, que es la única equitativa, eficiente y solidaria, no es viable.
Señor, por favor. Sí, es una pregunta para Daniel Tomasini. Sería el rol del desarrollo de los biocombustibles en el proceso del cambio climático. Me gustaría su reflexión. Es casi obvia, ¿no? Pero sí, pero de acuerdo, pero el punto es que aquí entra la economía de vuelta. Si los biocombustibles empiezan a ser competitivos y se le incorpora la variable de internalización de costos respecto al petróleo versus los biocombustibles, la expectativa es a crecer y a desarrollar biocombustibles. El problema es que el biocombustible compite con la producción de alimentos en cualquier lado del mundo. Entonces ese es el futuro cercano que tenemos que discutir. En algunos casos pueden lograrse mecanismos de doble dividendo, producir energía y producir alimentos en la misma superficie, pero no es el caso especial y no es el caso del negocio del biocombustible, donde transformar aceite, transformar alcohol requiere realmente una superficie importante de tierra y de sustitución de uso alimentario. Eso es un tema que todavía está pendiente de la discusión. Gracias. Por favor. Muchas gracias a los expositores. Tengo una pregunta para Tomasini y otra para Julio Berlín. La pregunta para Tomasini va en el sentido de que se empezó recién. Está internalizado en el análisis que se hace actualmente, no en los gobiernos, salvo la OECD, sino me refiero a los gobiernos y a los que están trabajando en la negociación, el hecho de que todas las fuentes sustitutivas están pasando por crisis. Por ejemplo, la energía nuclear por las razones conocidas. El caso de los biocombustibles es porque los insumos y el proceso de su fabricación está llevando a que generan más emisiones, por ejemplo los producidos con maíz, que las que quieren sustituir, dejando de lado los problemas legales. Y en el caso de las eólicas y la solar, por la concentración en China de la producción, por distintas razones que sería interesante discutir, pero no ahora, toda la industria y el consumo de estas tecnologías está empezando a decrecer en vez de aumentar. Y además, un poco el tema de la no continuidad del mecanismo del CDN, del Clean Development Mechanism, que está, digamos, por razones obvias, entrando en recesión por la falta de certidumbre sobre el futuro. Quisiera comentarios sobre estos puntos. En el caso de Julio, no sé por dónde empezar y la quiero hacer en una frase la pregunta. Corto y sintético. Bueno, acabo de ser más corto y sintético. Me asombra la presentación, en el sentido de que cuando uno entra en un acuerdo regional de integración, por definición, va siempre a un acuerdo OMC+, porque para tener lo mismo que uno tiene en la OMC no hace falta un acuerdo, por definición. Y esta es una de las cosas que no parece estar entendiendo el Mercosur en estas negociaciones actuales con la Unión Europea, a pesar de los muchos ejemplos que tenemos de la vida real. Esto que está reflejado no solo en la economía del sistema, sino en las normas del sistema. Los primeros 3 artículos del viejo GATT 47, actual GATT 94, son las normas generales, y el 24 y el 5 son las normas excepcionales para los acuerdos de integración regional. Esta diferenciación tiene que ver con la idea de que si ustedes cumplen con las normas de integración, ustedes tienen una cierta dispensa de cumplir con las normas generales. Entonces, en todos los casos, excepción hecha de los subsidios, que es una norma que se parece, está implícita, en todos los casos, la idea de la diferenciación entre OMC o ex-GATT y OMC Plus es un axioma, es una premisa que está presente en todos los análisis, no es nada nuevo. Entonces no me quedó claro por qué vos decís que existen novedades sobre el sistema.
Con respecto a los Baguati tendría algo que comentar, pero no lo voy a hacer ahora. Gracias. Gracias. Bien corto. Las nuevas tecnologías no alcanzan lo que se espera y lo que se quiere por una cuestión de precios. Definitivamente en cualquier lado. Nadie ha internalizado los costos externos que genera el uso del petróleo en sus economías. Australia está saliendo con una estrategia de la cápita sobre las emisiones básicas y que no sale a la luz lo peleado que está internamente en la sociedad. O sea, nadie está dispuesto a aceptar una cosa. Así que requiere o genera una recesión o un impacto en el crecimiento económico. Mientras no hagamos eso, las energías nuevas, renovables o como quieran llamarlas, vamos a estar siempre echando atrás. Argentina es un caso concreto. Están habiendo inversiones a fuerza de expectativas futuras, pero los precios que pagan de base por las energías eólicas o biomasas no son competitivos. No son competitivos por una cuestión de precios directos de la energía. Mecanismo de desarrollo limpio se lo fue aprovechado por China, Brasil un poco. Digamos, esto, México. No creo que no fue un elemento disparador ni de cambio. Se va a tener que plantear algo mucho más importante. Y la otra era lo de los biocombustibles, es cierto. Desde la década del 80 que estuve trabajando en el tema de biocombustibles, no cerraban energéticamente, o sea, el balance energético era negativo. Habría que buscarle algún por un problema de productividad. Si entramos en caña de azúcar o la biomasa de segunda generación, perdón. Caña de azúcar cierra. La caña de azúcar cierra. ¿Qué dije? ¿Dijo eso? A ver. No, dijo eso, dijo eléctrico que cierra. Sí. No se preocupe. Me perdió. El punto fundamental es que lo mismo. Balance energético positivo, pero también una escala de precios que la promueva. Y solo la escala de precios se va a lograr cuando se internalicen los costos ambientales en el petróleo. Déjeme confirmar todo lo que está diciendo acá el distinguido representante de Naciones Unidas. La internalización es clave, no solo en el petróleo, porque el villano mayor no es el petróleo, el villano mayor es el carbón. Y no se olviden ustedes que el principal lobby político no es el petrolero, es el carbonero. ¿Quién financió la campaña de Bush presidencial? El primer lobby que financia es el carbonero en Estados Unidos. Y ahí el impuesto por unidad resultaría superior al del petróleo. Mientras eso no ocurra, no vas a tener un verdadero estímulo al alza. Si vos te gastás la plata con los fósiles, no la podés gastar con los renovables. Julio. Gracias. Mira, Jorge, el artículo 24 de evidencia empírica no ha cumplido con el rol esperado en la negociación de GATT. De hecho, de los 4 acuerdos que aprobó, solo 3 corresponden a un periodo anterior al Acuerdo de Roma, de manera que la Comunidad Europea no fue convalidada. Quiere decir que cuando aparece ahora el Acuerdo de Transparencia del 2006, los abogados empiezan a preocuparse y preguntarse si eso reemplaza el artículo 24, lo cual muestra que en realidad la base legal de estos acuerdos está temblando y nadie sabe con bastante precisión si unirse a, digamos, acordar el acuerdo o apoyar, dar consenso al acuerdo del 2006 implica poner en duda si alguien tenía un acuerdo de libre comercio que encajaba dentro de la. De manera que, digamos, este es un tema diferente al que me preocupa a mí. Digamos, el tema que más me preocupa a mí es si el artículo 24 o el acuerdo de transparencia pueden ser útiles para solucionar los problemas en cuanto al tratamiento
de restricciones regulatorias de algún tipo. Y la pregunta de fondo ahí es si yo soy consciente de que esto le quita el papel central a la OMC, pero la pregunta es cómo se puede articular el mantenimiento de ambos sistemas cuando tenemos reglas asimétricas que se explican básicamente no en la OMC Plus, sino en la importancia que ha tomado los temas extras que se han negociado en los acuerdos, que vos no mencionás. Perdón, con eso estoy de acuerdo, no es mi pregunta. Por ejemplo, cuando Estados Unidos, incluso los acuerdos que acaban de someterse ayer al Congreso, negoció con países en desarrollo, incluso Corea, que es en desarrollo en la OMC, le está aplicando toda la disciplina que no le puede aplicar a través de la OMC, metiéndole el tema de TRIPS Plus, el tema de medio ambiente que Estados Unidos no cumple, el tema de estándares laborales que Estados Unidos no cumple, etcétera, etcétera. Y a Perú ya se lo hizo, y a Chile ya se lo hizo, etcétera, etcétera. Ese no es el tema. El tema es que, como lo estamos viendo en la negociación con la Unión Europea, que teóricamente tiene que terminar el año que viene, por un lado, toda la canasta que nos ha planteado la Unión Europea es OMC Plus. Y lo que está pidiendo el Mercosur no es OMC Plus, porque lo único que había de OMC Plus, que es la neutralización de los efectos de los subsidios, dijeron, lo vamos a subordinar a la ronda Doha que está en el ataúd. Y todas las concesiones que estamos pidiendo además salen de una caja común. Y hay ejemplos prácticos como la negociación de carnes. Yo he escrito alguna cosa que por ahí se publica entre las próximas horas. La negociación de carnes, para compensar a Estados Unidos y para que les levante la incomunicación por el tema de las hormonas, le dio un tonelaje que fue de 20 y ahora va a ser de 45.000 toneladas a partir del 2012 como compensación, y lo hicieron como acuerdo bilateral fuera de la disciplina de la negociación. El resultado, que hay 4 países que no negociaron y que no pagaron nada en las negociaciones, que ya se subieron, que son Australia, Canadá le corresponde porque estuvo en el proceso, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. Y todo esto tiene que ver un poco sobre las disciplinas, pero la disciplina, cuando vos estás negociando un acuerdo regional con un país de mayor desarrollo, vos estás negociando siempre algo OMC Plus, por definición, si no, ¿para qué lo vas a negociar? Sí, hasta al final. Después usted, señor. Basado en algunas cosas. Basado en algunas cosas que ya se han dicho, pero quería preguntarle al ingeniero Tomasini algo específico que seguramente conoce y no pudo exponer por la limitación de tiempo, que es qué opina y qué acciones se proponen respecto de un tema muy actual, que es el hecho de que, por ejemplo, un país de la magnitud de Alemania está optando por cerrar sus centrales nucleares por el efecto Japón, reemplazando un riesgo potencial, como sería el nuclear, por una emisión real, porque todo ese reemplazo va a ser carbón y a lo sumo líquido, pero el 90% va a ser carbón. Y eso va a ser invitado por otros países por el tema del efecto Japón, por una imposición de la opinión pública, por una imposición de la agenda política, pero que va a provocar en definitiva mucho mayor emisión de carbón, que es el elemento más contaminante. ¿Qué es la discusión que tenemos independientemente del problema nuclear? Las emisiones siguen incrementándose. O sea, en términos de Producto Bruto no han bajado. Se aumenta el Producto Bruto, las unidades energéticas por Producto Bruto suben, bajan, pero la tendencia no es a la baja. Pero van a aumentar mucho más. Y entonces, pero si encima agregamos eso, van a aumentar. Van a aumentar. Será otro tema de discusión en los ámbitos que corresponden, pero y se le pasará factura a Alemania o a los países que emitan más, pero esta es una discusión de sordos. Lo que estamos asistiendo desde la creación de la Convención de Cambio Climático
hemos puesto parches fríos, parches sobre un problema real. Brevísimo comentario. Además se está perdiendo la batalla de la opinión pública. Las encuestas de opinión pública en los países desarrollados ya empiezan a decir que esto del cambio climático es un cuento chino. Ojo a eso. Bueno, la última pregunta, señor. Gracias. Dos comentarios rápidos. Primero, el tema de las energías renovables. Yo entiendo quisiera aclarar que me parece que en el tema de la energía eólica y en mucho menor medida la energía solar, los avances que se han hecho y se siguen haciendo son monstruosos. 180.000 megawatts instalados en la década del 2000-2010, Argentina instaló 30 el último año de esa década, hablan un poco de lo que está pasando en el mundo. Acaba de salir el informe del RED 21 y tremendamente optimista, las inversiones siguen aumentando en forma exponencial. Y quisiera aclarar simplemente que Alemania sigue pensando que va a ser prácticamente en el 2050 va a generar toda la electricidad con energías renovables. No me parece que es un improvisado que está diciendo eso. Lo dejo ahí, sí, como diciendo, bueno, no me parece que la batalla de las energías renovables se ha perdido para nada. Me parece que sigue con gran vigor. Es una opinión y la someto. Y segundo, me parece muy importante lo que decía Dieto Guadagni, que se está perdiendo la opinión pública. Me parece que Bill Clinton hizo una aclaración interesante recientemente, diciendo que esa batalla se está perdiendo porque los han convencido a la gente de que efectivamente el cambio climático es empobrecer el mundo. Y él hacía mucho hincapié en eso y me parece que, por lo menos en las energías renovables, es un tema central. Gracias. Gracias por el aporte. Bueno, para clausurar esta jornada va a hablar el señor presidente. No sé nada que Me llama la atención que nadie le hizo una pregunta a él. Con mi referencia a la piada. Bueno, tiene la plata del banco. Comprovento, lo pregunto. Dos comentarios. Primero, un agradecimiento a todos ustedes por su presencia, pero en particular a los panelistas y a los moderadores. Dos recordatorios. Uno, el día 27 de octubre tenemos la asamblea anual de esta institución, a las 11 horas, extraordinaria, el llamado ordinario extraordinario. Y luego tenemos la conmemoración del 4º aniversario de la muerte de nuestro fundador, de Carlos Manuel Muñiz. Va a ser una misa el 31 de octubre a las 19 horas acá a la vuelta, en San Nicolás de Bari. Pero antes vamos a tener un acto acá en el CARI, José María, a las 18 horas, ¿no es cierto? Que a unas poesías de Carlos Manuel Muñiz le ha puesto a Guerrero Barrio música antes de fallecer. Así que va a ser un homenaje póstumo y doble, pero creo que simpático, pese a lo necrológico, porque eran dos personas que se querían mucho, se respetaron mucho y tenían este intercambio cultural aparte de la política y de todos estos temas. Quiero felicitar también a la Secretaría Académica, José María de la Rosa. Por si yo algo tendría que decir es que a la tarde tendríamos que volver a repetir en circuito este seminario. Este seminario termina en la economía mostrando las falencias que a la economía le aporta la inexistencia de la suficiente institucionalidad mundial. Está clarísimo. Esos problemas comenzó a detectar claramente Carlos Perellana, diciendo qué era lo que le faltaba al mundo o cuáles eran los desafíos del mundo. Evidentemente tendrían que se reflejan, y creo que en el caso de Sciaba, lo mismo con los otros expositores, lo pusieron en evidencia, porque no existe esto que no sabemos cómo traducir, enforcement, que por práctica lo que sé que es la capacidad que tenés para que una norma se pueda cumplir efectivamente. Evidentemente responde a una institucionalidad fallida. Estados Unidos, Japón y el resto que han tomado medidas tienen una institucionalidad que les permite intervenir. En el caso de Angela Merkel no le alcanzaba la institucionalidad para aportar todos los fondos suficientes al Fondo de Estabilización Financiera de Europa. ¿Por qué? Porque ahí hay otro sistema político y vota el pueblo y el Tribunal Constitucional le dijo lo tiene que poner a consideración. Mientras que Estados Unidos no solo no lo puso a consideración de nadie, sino que exportó su crisis internacional y no se engañen, la estamos pagando absolutamente todos en el mundo, mientras que Europa la tiene que pagar teóricamente Europa sola. En Japón la pagaron los japoneses, y todos tendrán algún derrame, pero quien pudo exportar en gran parte
sin demasiados problemas institucionales, fue Estados Unidos. Yo recuerdo muy bien de esta situación, si de algo sirve, cuando el bailout a México, si ustedes recuerdan bien. Cuando se tiene que hacer la protección a México, el presidente Clinton, el Congreso de Estados Unidos no le autoriza lo que le autorizó a Angela Merkel el Congreso alemán. ¿Qué hace Bill Clinton? Da una orden del Ejecutivo, interviene directamente en la tesorería y saca el dinero, si se quiere, en contra de la regla o en una acción discutible, pero dentro de un sistema presidencialista. El sistema parlamentarista esto no lo hubiese permitido. Así que me da la sensación que, por eso decía, de volver otra vez a la discusión institucional. Si el mundo no se vuelve a dar reglas más claras, los procesos de integración no se vuelven a dar reglas más claras, los otros temas van a quedar pendientes la obligatoriedad y el enforcement para el medio, digamos, y la mejora ambiental, para las 1000 cosas que el mundo tiene que desarrollar. Hago este comentario porque creo que, igual que ustedes, todos hemos aprendido mucho en el día de hoy. Y ese es el objetivo de los CARIS 33, ya les anunciamos el 34, el 35 y el 36. La institución va a seguir insistiendo con esto. Poner al día el conocimiento de todos nosotros, los más informados y los que se están formando, para nosotros es realmente sustantivo y uno de los objetivos fundamentales de nuestra acción estatutaria. Quiero destacar en particular la presencia de los estudiantes de la Universidad Católica Santa Fe, de la maestría de Ciencias y Relaciones Internacionales. Y de Relaciones Internacionales, acompañadas por el decano, cosa que le agradezco mucho. Esta es su casa, sigan viniendo, sé que esta tarde se quedan la presentación de Schneider y el resto de las actividades. Y nuevamente muchas gracias. Carlos, a todos ustedes, felicitaciones y hasta la próxima.